Pido disculpas, la semana pasada empecé con lo que viene siendo ecuaciones, pero me di cuenta que hacía falta algunos casos de factorización, así que vamos a ver este último caso y unos casos especiales. Bueno, el tema es suma o diferencia de cubos. Recordemos que en la última clase vimos lo que era diferencia de cuadrados. Ahora podemos tener lo que viene siendo suma o diferencia de cubos. Y dice, así como en casos anteriores, la suma o diferencia de cubos perfectos es un caso contrario de productos notables. En este caso, debe tener las siguientes características. El polinomio posee únicamente dos términos. El segundo término puede ser positivo o negativo, o en otras palabras, los dos términos pueden estar separados por un signo más o un signo menos. Los dos términos tienen raíz cúbica exacta. Recordemos que en la clase anterior debían ser por fuerza negativo, ¿verdad? Debían estar separados por un negativo. Ahora no va a importar. Por eso se llama suma o diferencia de cubos. Puede ser tanto positivo como negativo. Así que bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a, primero que nada, debemos saber que vamos a tener dos pares de paréntesis. Vamos a tener dos pares de paréntesis. Bueno, vamos a ver los pasos para el primer paréntesis. Para el primer paréntesis. Y lo que nosotros debemos hacer, vamos a tener estos tres, por así decirlo, tres operaciones. Primero vamos a tener lo que es el raíz cúbica del primer término. Raíz cúbica del primer término. Luego vamos a poner el signo, se coloca el signo del monomio. En este caso, ¿cuál sería el signo del monomio? El signo que separa el monomio. Voy a poner. Binomio. Perdón, me confundí. Puse monomio es binomio. ¿Cuál sería el signo entonces que debíamos poner? ¿Cuál es el signo que separa el binomio? En la suma. Exacto, el signo más. Y después vamos a tener lo que es la raíz cúbica del segundo término. Ahí está. Eso va a ser para lo que es el primer paréntesis. Y vamos a poner segundo paréntesis. Voy a poner eso entre viñetas para que ustedes sepan que esos son los pasos. Bueno, vamos a realizar esto. Miren, vamos a tener el primer paréntesis, o sea, el primer par de paréntesis. Y en este caso, ¿cuál sería la raíz cúbica de 8? ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? Un número que multiplicado por el mismo de 8, ¿cuál sería? Ya les dije que ya deben saber todo lo básico. ¿Cuál sería un número que multiplicado por el mismo tres veces de 8? El 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Correcto. Así es. Y la raíz cúbica de x a la sexta, ¿cuál sería? De hecho, si quieren, lo vamos a hacer paso por paso para que ustedes vean cómo se va poniendo. Raíz cúbica en este caso de 8, x a la sexta. X a la sexta. ¿Cuál sería el signo que separa? El más, ¿correcto? Y vamos a poner la raíz cuadrada del segundo término, que el segundo término, ¿cuál es? 27, ajá, ¿qué cosa? ¿Cómo? Y al cubo. Y al cubo. Bueno, vamos a, vamos a resolverlo. Bueno, en este caso,
Raíz cúbica de 8, ¿cuánto dijeron que es? 2, correcto. Raíz cúbica de x a la sexta, propiedades de los exponentes, ya los vimos. ¿Cuáles son? No se espera. Se copia la base y los exponentes se dividen. 6. ¿Cuál es el índice de la raíz? Permítame. Eso no es raíz cuadrada, sino que es raíz cúbica. Raíz cúbica. Ahí está, no haya confusiones. Raíz cúbica. Igual aquí. Raíz cúbica. Ahí está. Bueno, entonces, se copia la base y se restan los exponentes. 6 dividido 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 2, correcto. Raíz cúbica de 27, ¿cuál sería? Un número que multiplicado por el número de 27, 3 veces. Número que multiplicado por el número 3, 3 por 3, 9, por 3, 27. Se copia la base y los dividen. 3 dividido 3, 1. Entonces ahí queda, miren. Ese será el primer paréntesis. ¿Y por qué lo hicimos por separado? Porque el segundo paréntesis depende del primero. Para ello, vamos a obtener los siguientes pasos. Eh, Voy a poner aquí los siguientes pasos. Dependen del primer paréntesis. Vale. Como primer paso, vamos a realizar lo siguiente. El primer término elevado al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado. Vamos a poner eso es, se coloca el signo contrario al primer paréntesis. Luego vamos a tener multiplicación del primer término por el segundo. Y luego vamos a tener más el segundo término elevado al cuadrado. Ahí está. Bueno, entonces como ya dijimos, vamos a depender em, del primer paréntesis, así que lo voy a copiar. Bueno, vamos a ver. Voy a abrir y cerrar los otros paréntesis. En este caso, vamos a tener primero que nada el primer término. De hecho, lo voy a poner entre paréntesis entre corchetes para que lo diferenciemos. Dice, el primer término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es el primer término? 2, ajá, ¿2 qué? 2 al cuadrado. 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Luego dice, se coloca el signo contrario al primer paréntesis. ¿Cuál sería entonces en ese caso? ¿Cuál es el signo contrario al primer paréntesis? Menos, correcto. Luego dice, multiplicación del primer término por el segundo. ¿Cuál es el primer término? 2x al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? 3y. Por último dice, más el segundo término elevado al cuadrado. Más el segundo término elevado al cuadrado. ¿El segundo término cuánto dijimos que es? 3y. Ahí estamos. Bueno,
Vamos a realizar entonces esta operación. Vamos a tener entonces 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado. X cuadrado al cuadrado, ¿cuánto es? Podemos copiar la base y los exponentes se multiplican. ¿Cuánto es aquí entonces? 4. 4 elevado, 4x elevado a la 4. Eh, positivo por negativo por positivo, perdón. Negativo por negativo. Negativo por positivo. Negativo. Ahí estamos. Eh, 2 por 3. X cuadrado por y. X al cuadrado por y. Bueno, les recuerdo que la próxima semana son parciales y vienen todos estos temas. Un estudiado les va a ir mal. X al cuadrado por y, ¿cuánto es? Ujú. No. Recordemos que no podemos mezclar letras. En este caso sería x cuadrado y, todo ahí, x cuadrado y. Más 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Correcto. Y al cuadrado, ¿cuánto sería? Pues la base y los exponentes se multiplican. ¿Cuánto sería aquí? Uno al cuadrado, uno por 2, ¿qué? ¿Cuánto? 2. Ahí estamos. Y esta es la factorización, ¿no? Ahí está. Ese sí es algo laborioso, pero sí están específicos los pasos para que no se pierdan. Pregunto, no sé si hay alguna duda. Ahí está la vista panorámica. ¿No hay dudas? Bueno, sí, sí, yo soy para que tuvieran la vista panorámica, para que vieran todo. Vaya, eso.
¿Dices? ¿Puedo avanzar? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Se van a dar cuenta que eso ya es algo así mecánico y prácticamente se va a repetir, ¿verdad? Bueno, los mismos pasos, miren. Dice, raíz cuadrada cúbica del primer término. ¿Cuál es el primer término en esta situación? ¿Cuál es eh, no, eso es del ejercicio anterior. ¿27 a qué? ¿No? 27 a al cubo. 7 a al cubo. A al cubo. ¿Qué signo debo poner aquí entonces? Menos, ¿verdad? Menos. Raíz cúbica del segundo término. ¿Que el segundo término cuál es? Véala cuándo. Véala cuándo. Correcto. Eh, entonces, raíz cúbica de 27. Correcto. Raíz cúbica de a al cubo. A. Se copia la base y se restan los exponentes. 3 dividido 3, 1. Menos raíz cúbica de 125, ¿no? Raíz cúbica de b a la 9. Exacto, b al cubo. Se divide. 9 dividido 3, pues, ¿sí? Entonces aquí tengo mi primer paréntesis, que es de donde vamos a partir para el siguiente. Sí, por eso vamos, sí, por eso vamos así paso por paso. No se me ocurre. Dice, miren, el primer término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? Pero del primer paréntesis. ¿Cuál es el primer término? Correcto, 3a. Dice, se coloca el signo contrario al primer paréntesis. Entonces, ¿cuál voy a poner aquí? Correcto. Dice, multiplicación del primer término por el segundo. ¿Cuál es el primer término? 3a. ¿Cuál es el segundo término? 5b al cubo. Hay que decir también los exponentes, no solo la letra. 5b al cubo. Y dice más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? 5b al cubo. Hay que decir los exponentes. 5b al cubo. Ahí está. Eh, no, ahí se queda. Sí, ahí se queda. Miren, pues, voy a poner en colores. Miren, lo voy a poner en colores para que ustedes lo miren mejor. Poner esto en verde. El primer término elevado al cuadrado. Es decir, este es el paso. Miren, el primer término elevado al cuadrado. Se coloca el signo contrario del primer término. Vamos a ponerlo con esta mano. Y dice multiplicación del primer término por el segundo. Correcto. Así es. Dice más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Qué es este paso? Miren. Sí, por eso aquí dice más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? El primer paso que está en verde está aquí. ¿Sí? El primer término al cuadrado. El signo contrario, es este amarillo.
Multiplicación del primero por el segundo, es rojo. Y lo que dice más el segundo término elevado al cuadrado es lo que está aquí, miren, más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Está bien? ¿Seguro? Va. Entonces vamos a resolver. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, correcto. A al cuadrado, ¿cuánto es? A al cuadrado. Se copia la base, se multiplican los exponentes. 1 por 2, más, 3 por 5. ¿Sí? A por B cubo. No, no se pueden mezclar letras. A, B al cubo. A, B al cubo. No se pueden mezclar letras. B al cubo. Ajá, sí, hasta después. Ujú, sí, sí, sí. Sí, o sea, digamos, como yo les digo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si ustedes tuvieran, pues, si ustedes tuvieran, digamos, supongamos que estos sean peras, que tengan 3 peras, ¿sí? Y también tienen 2 manzanas, ¿sí? 2 manzanas. Pregunto, 3 peras más 2 manzanas, podría ser, digamos, por ejemplo, 5 peras manzanas. No, ¿verdad? 5 peras y 5 manzanas. Perdón, 3 peras y 2 manzanas. No se pueden mezclar, ¿verdad? Igual, si por ejemplo, si ustedes hacen un cubo de peras, van a tener una unión entre ellos dos, eso sí es cierto. Pero no por ello las peras van a ser más, sino que van a ser las mismas, ¿sí? Entonces lo pasa mismo con las letras. Las letras no se pueden mezclar, ¿sí? Mismas letras, sí. Si es que no puede sumas y restas, ¿verdad? Pero diferentes no. ¿Estamos? Solo se copia. Cuando son diferentes, solo se copia. Exacto, sí, ordenado. Alfabético y de exponente mayor, ¿no? Primero alfabético y después el exponente. ¿Sí? Vale. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. B al cubo al cuadrado. No se suma. Correcto. Mm, Se copia la base y se multiplican los exponentes. Ahí está. Y ahí está, miren, ahí está la factorización. Ahí está la factorización. Aquí sí les voy a pedir que le tomen foto y eso te lo copien en su casa, porque debemos ver los casos especiales, por favor. Ahí está la visión panorámica. Pueden acercarse para tomarlo bien. Ya tenemos 15 minutos. Pueden hacer eso. Permítame. Ahí. Bueno, ahora sí vamos a ver los casos especiales. ¿Cuáles son estos casos especiales? Dice, en ocasiones aparecerán
casos en los que debemos factorizar más de una sola vez. Para ello debemos identificar el caso que debemos aplicar. Desde el principio y al observar nuestra respuesta nos damos cuenta de que podemos factorizar. Procedemos a factorizar con el caso adecuado. Por ejemplo, vamos a factorizar este polinomio, pero este polinomio tiene un error. Ahorita lo voy a poner aquí. El error que tiene este polinomio, que este no es 2, este es 3. ¿Sí? Este es 3. Este es 4x al cubo. 4x al cubo. Vale. ¿Cómo vamos a realizar las factorizaciones? Iniciamos, siempre iniciamos viendo si es un factor común. Siempre vamos a empezar por eso. Siempre vamos a empezar por ahí. Pregunto, ¿tenemos factor común en este trinomio prácticamente? ¿Tenemos factor común? ¿Seguro? Para empezar, ¿qué factor común? Preocúpense, po. Amén, ya la otra semana. Factor común es algo que está en todo. Y si ustedes se dan cuenta, la X está en todo. ¿Sí? Entonces vamos a poner resolviendo. Ujú. Factor común es la el exponente o la letra o La letra o el número. la letra. Ujú, la letra o el número. Sí, exacto. Así es. Entonces tenemos el factor común X, ¿verdad? X. Pero ¿con qué signo? Perdón, ¿con qué exponente? El exponente más pequeño. ¿Cuál sería en este caso? El 2. Así es. Pero no solamente esto es el factor común. ¿Hay algún número que pueda dividir a todos? ¿Algún número que pueda dividir a 2, 4, 7, que dé exacto? El 2, correcto. El 2. Así es. Bueno, entonces empezamos. 2 dividido 2, 1. Como es 1, no es necesario ponerlo. A la cuarta dividido x cuadrado, voy a la base y se resta exponente. ¿Cuánto sería aquí entonces? X al cuadrado. Positivo dividido positivo, 4 dividido 2, 2. X al cubo dividido x cuadrado, x se copia la base y se restan los exponentes. 3 menos 2, 1. Negativo dividido positivo, no, negativo. 70 dividido 2, 35. X cuadrado dividido x cuadrado, no. X cuadrado dividido x cuadrado, no. 4 dividido 4, ¿cuánto es? Va, entonces x cuadrado dividido x cuadrado, 1. Y 35 por 1 sería 35. Entonces ahí está, miren. Va, aquí hemos empezado a factorizar. Después lo que debemos ver es que si es otro caso de factorización. Por ejemplo, nos damos cuenta que es un trinomio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una pista. Vamos a ver. ¿Será que es un trinomio cuadrado perfecto? No, porque el trinomio cuadrado perfecto debe tener raíz cuadrada exacta al primero y el último término. En este caso no. 35 no tiene raíz cuadrada exacta. Vamos a poner ese comentario entonces. El trinomio no es cuadrado perfecto, pero sí ¿cómo es esta forma? Es forma x cuadrado más bx más c. Hoy les voy a habilitar la tarea para que la hagan y con eso puedan repasar para el examen. Por el momento una. Voy a ver dependiendo de cuánto avancemos, les puedo poner la otra. Ahora si no, pues esta les valdría por 2, porque el otro mes es un mes de muchas actividades. ¿Sí?
Entonces, pues, vamos a ver cómo avanzamos. Depende de cómo avancemos, serían dos. Si no, solamente sería uno. Bueno, entonces vamos a resolverlo así. Vamos a copiar, ¿verdad? Y recordemos que para resolver este tipo de trinomios, abro y cierro dos pares de paréntesis y voy a hacer raíz cuadrada de x al cuadrado, x, y eso lo coloco en ambos paréntesis. Luego, eh, copio el signo del medio. ¿Cuál sería el signo del medio? Exacto. Multiplicación de signos. Más por menos, menos. Entonces, son dos números que multiplicados den 35 y que restados den 2 positivo. ¿Cuáles serían esos dos números? ¿Manda? Sí. No, hace más. Antes de exámenes lo vimos. Dos números que multiplicados den 35 y que restados den 2. 9 por 7, ¿cuánto es? 5 y 7, exacto. 5 y 7. Pero pregunto, ¿el 7 debe ser positivo o debe ser negativo? Para que sea 2 positivos. Exacto. Y el 7 positivo. Porque de esta manera, positivo por negativo, negativo. 7 menos 5, 2. Y ahí está, ¿no? Entonces primero factorizamos de una manera y luego de otra manera. El orden es, como yo les dije, factor común por agrupación, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de forma x cuadrado más bx más c, trinomio de forma em, ax cuadrado más bx más c, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahí lo pueden revisar en los documentos y se van a dar cuenta el orden, ¿verdad? De cómo hemos venido trabajando. Y ahí está, miren, ahí está. Bueno, este, cópienlo, tómenle foto y ahí estamos por finalizar la clase.